Buenas tardes a todos. ¿Cómo les ha ido? ¿Alguno tiene alguna? Pues si mientras esperamos podemos ir comentando lo que les ha pasado o si les ha pasado algo, si no, si están bien, si no, si tienen dificultades para conectarse, si no tienen cualquier cosa que quieran comentar mientras a ver si llegan más estudiantes. Bueno, muchachos, pues, aquí vamos hablando un poquito. Desde el aula STEM, pues venimos exponiendo diferentes, por decirlo así, tutoriales o cursos referentes a diferentes software o a diferentes plataformas. Esto con el fin de que la academia en estos tiempos de crisis aún así se conserve. Y hoy vamos a exponer lo que es Proteus, aunque ya hemos hecho un webinar de Proteus, pues esto ya es más cerrado desde el aula STEM. Lo que queremos hacer es, junto con el profesor Marino, les voy a compartir pantalla, comenzar a rescatar estos laboratorios que generalmente estaban vinculados con el aula STEM, dirigidos a plataformas como Calliope y Open Roberta, donde enseñábamos a programar placas electrónicas. Entonces, dada la situación actual, pues lo que queremos hacer es preservar esos laboratorios, pero pues ya de manera virtual. Y ahora eh, eh, con, con Proteus, implementando Proteus, que es una herramienta que nos va a permitir diseñar circuitos y de igual forma eh, nos va a permitir crear la plataforma para nosotros poder programar después un microcontrolador. Entonces vamos a empezar con Proteus y luego vamos a hacer la asociación con Calliope para aprender a programar. Calliope Mini, que es una plataforma que después vamos a explicar, donde nosotros es una tarjeta eh, con un microcontrolador que podemos programar y pues la plataforma con la que programamos se llama Open Roberta y nos permite generar esa lógica de programación que a veces pues, nos cuesta un poquito llevar a cabo en los primeros semestres. Entonces vamos con Proteus. Proteus, como le dicen, es un software de automatización de diseño electrónico. Eh, este consta de dos programas principalmente. Uno es Ares e Isis y el otro son los módulos de BSM y Electra. Estos dos módulos, dos últimos, BSM y Electra, son los que nos permiten llevar a cabo la Hola, simulación de Vicen, ¿qué cualquier más tipo dicen? de ¿Cómo está? circuito electrónico de baja potencia, Estoy en por una decirlo reunioncita así. por ahí de STEM, pero Nosotros no, solamente estoy grabando el generalmente taller, Vicen. como No, electrónicos pues tranquilo, tenemos cuénteme, diferentes ¿cómo software de va? diseño, entre ellos está Altium, que es el licenciado por la Universidad Nacional, que es uno de los, si no Sí, es el Vicen, a mejor, las uno de los 11 y mejores 20 de software la de mañana, diseño, esta mañana, 11 de la pero mañana, 11 y 20, tiene llegó la mucho costo resolución, computacional, por decirlo así, nombramiento entonces en cargo requiere tener una buena provisional, máquina pues en para periodo de prueba, digo, ejecutar perdón. cualquier circuito allí y Y cualquier sí, ya. análisis No, de pero diseño. dicen, no sé, no me dicen es cuándo, no me dicen Entonces, ninguna parte la cuándo, ventaja de entonces Proteus es que estoy en las no mismas. pesa tanto, lleva Pero años, ya, muchos sí, ya años firme, ya con desarrollándose nombre cada vez, propio y pues tales van aumentando sus nombramientos. versiones, muchas mejoras.
Y la gran ventaja que yo le doy a Proteus es que nos permite simular microcontroladores como tal. Entonces, yo a cada uno le envié, bueno, al profesor le envié una guía que en sí consta de todos los pasos que vamos a realizar hoy, porque de alguna forma se pierden, y de igual forma hay unas preguntas al final, cuando gusten pues antes de la próxima sesión nos pueden enviar las preguntas, las respuestas de estas. Aquí está la guía, se las voy a mostrar. Si no, después, es por si de alguna forma se pierde alguien, ahí está el paso a paso de cada uno de los procedimientos que vamos a hacer hoy. Igualmente está pues un poco de teoría en cuanto a lo que es Proteus. Voy a ir hablando un poquito de ello, cómo ir creando cada uno de los circuitos, de dónde sacar todo, y ahí está toda la guía, y al final están unas 3 preguntitas básicas con respecto a lo que vamos a hacer hoy y ustedes pueden implementar. Ok, entonces vamos a empezar. Primero, pues los que tengan Proteus pues pueden seguir el paso a paso más bien por video. Este video se va a grabar, el webinar o llamar así tutorial lo vamos a tener acá a disposición, entonces más bien es como poner atención y ahí sí, y después sí lo va a hacer en su casa con despacio y con tiempo puede analizar cada uno de los. Me interesa más que pongan acá atención. Vamos a abrir Proteus, pueden ser cualquiera de las versiones de Proteus. Yo tengo una versión un poco antigua que es la 8.2 para CPPAP 2, esto porque yo imprimo los circuitos en el SENA y como es gratis, ellos manejan una versión y si no es con esa versión pues no me imprimen el circuito, entonces debo tener esa versión 8.2, pero hoy en día está la 8.8 que es mucho mejor porque tiene nuevos módulos como Arduino. Esto también tiene para agregarle Arduino por decirlo así, pero hay unas que tienen otros microcontroladores. Las versiones 8.8 ya tienen microcontroladores pues más avanzados. Sería bueno tener. Bueno, lo primero que se hace es, vamos a crear un nuevo proyecto en esta ventana. Entonces, después de pinchar ahí, me disculparán que está un poco lento, no sé. Listo. Aquí vamos a colocar el nombre del proyecto, le voy a dejar así, y donde queremos guardar caso escritorio, tengo como ayer, y seleccionar carpeta, le damos siguiente. Aquí le damos crear un esquemático, next, y igual acá para que nos cree un PCB que ya les voy a explicar cada una de las interfaces. Estas son capas, luego ahorita dentro de la interfaz les explico que aquí next, en fin. Bueno, aquí lo que tenemos es, primero se nos abre esta interfaz que es la interfaz de diseño electrónico como tal. Acá es la parte donde vamos a diseñar la placa que queremos en nuestra empresa, pero por el momento entonces vamos a trabajar la sección de simulación básica, que en sí vamos a explicar acá qué tenemos en esta interfaz. Bueno, aquí tenemos la parte de visualización, herramientas de visualización, si quiero diagrama virtual, el centro, el sacar, por ejemplo, si este no lo tenemos acá, entonces simplemente usamos acá y ya tenemos el PC para el diseño del PC, y si es este, que es el de esquemático. Y por este lado pues tenemos para incluir librerías, gráficos, en cuanto a si queremos imprimir el esquemático como tal, herramientas de visualización. Tenemos también, pues, por ejemplo acá para incluir librerías y nuevos módulos que no cuenta esta versión, por los que no cuenta. Eso más adelante los explico.
Y por esta parte tenemos ya las herramientas que necesitamos, que en sí son los osciloscopios, que pues la gran ventaja de esto de Proteus, y en este momento pues sale como un salvavidas, es que no se tiene la forma de ir a un laboratorio en estos momentos. Entonces, a ver, Proteus está basado en Space, que es uno de los simuladores que utiliza una matemática y con un rango de error muy similar a lo que es como si fuera en la vida real. Entonces, en cuanto a la simulación es muy preciso. Obviamente deben manejar unos rangos de error porque la electrónica no es tan precisa, no es precisa en sí. Entonces, pero generalmente si te funciona en Proteus, es muy probable que te funcione en la vida real. Entonces tenemos osciloscopios, tenemos analizadores lógicos, terminales virtuales, tenemos voltímetros, amperímetros. Entonces lo que queremos hacer es laboratorios virtuales por el momento, como para salvaguardar el curso y más motivarlos a ustedes a que el aprendizaje sea autónomo y que pueda llevarse a cabo de una manera más propia y que uno se enamore de la electrónica más por lo pues por lo que a uno le llama más la atención, ¿no? Por lo que uno realmente quiere. Bueno, en esta parte tenemos en la segunda opción lo que son componentes. Entonces, en esta parte de componentes, le damos el P y aquí podemos tener lo que son resistencias, podemos tener transistores, bueno, un sinnúmero de componentes. Y lo único que tenemos que hacer, por ejemplo, para empezar a simular con ellos, es buscarlo. Acá debemos aprendernos pues algunos nombres que están a veces en inglés, a veces solo tienen una forma determinada pues de llamarse, pero uno con el tiempo, la experiencia va tomando pues, en cuenta esos nombres. Aquí podemos, entonces res generalmente es un resistor genérico. Aquí podemos ver que este es el símbolo como tal en la simulación y este es el diseño en PCB. Nos dice la distancia entre un punto y el otro punto en cuanto a que este es necesario ya en el diseño PCB como tal para que pueda coordinar que estas son las resistencias que nosotros compramos en una tienda de electrónica y que nos puedan casar exactamente allí en el diseño del PC. Entonces, en este caso, le damos doble clic y ya nos aparece acá en el cuadro lo que tenemos. Bueno, las fuentes de tensión, acá hay unas, hay una que se llama Best Source. Bueno, esta es de corriente, aquí tenemos esta de voltaje, pero entonces también podemos tener estas. Generalmente miramos que estas son DC, cuando son análogas, pues creo que es, por acá me salen otros, bueno, generalmente utilizamos esta o en caso tal una batería para DC. Ahorita les muestro la análoga, battery, que aparece como battery. Y acá tenemos varias, por decirlo, pilas o esta generalmente la que uno usa. La podemos doble clic también y tener ahí. Y podemos utilizar los LEDs. También tenemos LEDs, por ejemplo, para hacer un circuito básico. Y podemos ir sacando ya tenemos LED red. Nos permite simular. Bueno, un momento yo voy guardando por. Bueno, ahora por esta parte voy a seguirles explicando
son las barras de herramienta. Tenemos, por ejemplo, acá estos son pines de entrada, de alimentación. Generalmente son etiquetas cuando nosotros no queremos tirar cable como tal, sino definir puntos y que ellos identifiquen los puntos, las líneas, identificarlas como puntos. Eso ahorita lo muestro más en detalle. Aquí tenemos lo que sí son los, bueno, por decirlo así, la alimentación, tenemos la tierra que acá, pues Gram, sale de otra forma, a diferencia de otras versiones de Proteus, que son las tres líneas. Tenemos salidas y esto, pero pues con más detalle ustedes ya van cogiendo más práctica en cuanto a este software. Que la ventaja de esto es que pues, aprendes en este a diseñar en un software como este y te sirve para diseñar en cualquier otro software porque ellos manejan unos estándares y en normas de diseño también tengo que explicárselas ya cuando pasemos al diseño de las PCB, pero eso continúa. Aquí tenemos también, en cuanto a esto ya más para creación de componentes, acá tenemos gráficos de frecuencia, tenemos Fourier, en cuanto a ruido también, pues tenemos diferentes, lo único que hay que hacer es pulsar en él y dibujarlo acá. Entonces, pues la ventaja de esto es que es muy amigable, para eliminar un componente seleccionamos y suprimimos. Lo mismo, pues cualquier, tenemos analizadores DC, tenemos AC también, analizadores de distorsión, de frecuencia. Bueno, por acá también tenemos, en cuanto a gráficos ya de comunicación por USB que queramos sacar, tenemos generadores. Esta es una forma también de sacar la batería que les había mostrado. En sí es una señal DC y en vez de colocar la batería pues ponemos solo uno de estos de señal DC o de una señal análoga y listo. Y ahí lo único que tenemos que hacer es, en este caso, pues, volvemos a ver y le damos acá DC y cuántos voltios, ya los escribimos, 12 voltios y ok y listo. Y ahí ya tenemos una fuente de 12 voltios DC y lo mismo para la alterna. Entonces con eso podemos jugar fácilmente. La gran ventaja de que es muy fácil y el software como tal no consume muchos recursos del computador. Este software pues, se ejecuta en cualquier computador sin ningún problema. Por este lado tenemos unos puntos de medición en cuanto a voltaje y corriente, pero por acá tenemos la parte en sí que nos interesa más, es la parte del osciloscopio, que tiene cuatro puntas para analizar. Tenemos la parte de analizadores lógicos, tenemos contadores, tenemos terminales virtuales que son muy usados en cuanto a recibir pulsos por un puerto, ya sea con USB. Tenemos el IOC también, que es muy usado para lo mismo. Tenemos el voltímetro, el amperímetro. En DC tenemos el AC, voltímetro, el amperímetro. Y tenemos un medidor de potencia. Aquí tenemos muchas cosas para ver. Entonces, en este momento no sé si todos van bien. Quisiera preguntarles, pues, si me están escuchando, no vaya a ser que me perdí. Todos vamos bien ahí. No sé si alguien me puede escribir por el chat. Listo. Ok. Listo. Bueno. Entonces, vamos a hacer un simple circuito que está en el laboratorio. Se les envió, que es simplemente encender un LED. Ok. Está en la parte de la práctica. Entonces, vamos a hacer este ejemplo de simulación. Cualquier circuito que ustedes vean en internet y de pronto lo quieran replicar, lo pueden montar acá y después llevarlo a la vida real con una impresión en baquela fácilmente. Entonces aquí por ejemplo tenemos una batería de 9 voltios
tenemos una resistencia de 470 ohmios y un LED. Bueno, entonces vamos a ir por ese lado. Aquí a componentes, pues buscamos esos componentes, pero como ya los había señalado yo, entonces lo único que hay que hacer es, aquí en la celda, en la batería la sacamos y sacamos primero todos los componentes. En este caso tenemos una resistencia. Yo voy a subir un poquito la pantalla para que puedan visualizar mejor. Guardando porque... Y bueno, pude haber sacado esta fuente también. Ahorita vamos a ver que nos funciona igual. Creo que es más por cuestiones visuales que pues, todos tienen un montón de fuentes y de componentes que se pueden ver de diferente forma. En este caso podemos, bueno, vamos a sacar el diodo LED y aquí está bien, listo. Bueno, aquí llega la parte ya tenemos los componentes necesarios, igual que en la práctica, aquí lo vemos, tenemos una resistencia, un LED y la batería. Bueno, en este caso, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Modificar cada uno de los componentes a los valores que allí se nos piden. Entonces, en este caso, nos está pidiendo una batería de 9 voltios. 9 voltios. Hay una cosa, y es que acá hay componentes que nos dicen cuánto consumen, como hay otros que no. Entonces, generalmente uno puede hacer los cálculos matemáticos para saber, pues esto sale por ley de Ohm, hacer los cálculos matemáticos en cuanto a cuánta corriente necesita. Entonces depende de eso necesitamos o cuánto voltaje. Entonces depende de esos cálculos, nosotros ya vamos viendo el valor de la fuente de alimentación, de la resistencia y del LED. Pero como les digo, acá hay componentes, por ejemplo el LED, aquí no sabemos cuánta corriente consume o qué voltaje le quita a la fuente, pero generalmente pues es de 2.1. Entonces, como este es genérico, posiblemente consuma 2.1 de la batería, 2.1 voltios. Entonces hay que tener eso en cuenta. Ya les voy a mostrar por qué en cuanto a la solución de la práctica aquí. Entonces vamos a poner todos los valores que nos pide la práctica. Nos dice 470 ohmios. Listo, acá tenemos una de 10K. Implementamos doble clic, ponemos los 470 y cuando son ohmios no ponemos nada. El software ya asimila que son ohmios. Y en cuanto al LED, pues acá no hay que modificar porque ya está el modelo de, pero sí podemos cambiar el nombre. Le ponemos LED, decirlo así. Ponemos la resistencia porque ahí está R1 y a la batería le podemos poner alimentación. Listo. Ahora para unir los cables lo único que hay que hacer es, nos fijamos en cada punto, por ejemplo aquí en cada extremo del componente, y unimos con la resistencia y lo mismo de punto a punto. Bueno, aquí hay algo importante. Tenemos la batería generalmente tiene polaridad, pues no hay más que decir, pero en cuanto a normas de diseño uno siempre buscarla, ponerle todo como es. Entonces aquí vamos a señalar lo que es la tierra. Entonces sacamos una tierra y lo único es el cablecito y acá unimos tierra con la parte negativa de la batería, y así generalmente sea o tierra con la tierra de otro circuito. Bueno, en fin, aquí ya tenemos nuestro circuito de simulación diseñado, circuito simple. Ahora para simularlo lo único que tenemos que ir es acá donde está el botoncito de play y pulsamos, y aquí vemos que nos encendió el LED. Entonces, como ven, el software nos está simulando como tal todo
respectivo a un circuito normal. Bueno, en cuanto a la práctica, hay unas preguntas que quisiera que ustedes las solucionaran en cuanto a qué pasa si a esta fuente le bajo un poquito el voltaje o la resistencia la pongo muy alta, por decirlo así. ¿Qué pasaría con el LED? Pues sería bueno que ustedes hicieran esa partecita y lo comprobaran en cuanto a qué pasaría. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa muy simple, esto de introducción a Proteus, entonces ideal es que podamos tocar esos puntos que nos puedan llevar a soluciones de circuitos más complejos. ¿Y cuáles son esos puntos? Pues llegaré y mirar acá lo que son las herramientas como voltímetros, amperímetros para medir la corriente o el voltaje que nos está consumiendo cada uno de los componentes. En este caso, ¿qué vamos a medir? Digamos que vamos a medir el voltaje en cada uno de estos puntos, en cuanto al voltaje del LED, cuánto voltaje hay en el LED. Entonces, como sabemos es DC, entonces el voltímetro en DC, no en AC, aparece acá. Entonces, voltímetro en DC, creo que me pego este. Está reaccionando. Bueno, va a tocar cerrar un momentico porque no me está respondiendo. Bueno. Ok, listo. Ok, listo. Entonces, aquí en esta parte vamos a... Hay que tener algo en cuenta y es que cuando yo le doy simular, pues ya debo pararlo para poder poder agregar componentes, si no, no permite agregar componentes. Acá, por ejemplo, listo, tenemos el voltímetro en DC, lo vamos a poner aquí, y en el punto, como sabemos, el voltaje se mide en paralelo con el componente que queremos saber sus medidas y la corriente en serie. Entonces, en este caso, vamos a medir el voltaje, le damos play y ahí nos dice 2.24 es lo que consume el LED de simulación de Proteus, pero generalmente dependiendo de la luminosidad o del color, muchas veces pues cada componente, cada LED tiene su nivel de voltaje, entonces para que lo tengan en cuenta. Si deseo cambiar las variables del voltímetro, por ejemplo, a que midan milivoltios o microvoltios, pues simplemente le damos doble clic. Lo mismo para cualquier componente de medición que tengamos. Y de aquí desplegamos la unidad que queramos medir, en este caso, pues es voltios. Listo. Aquí queremos medir también el voltaje en esta resistencia. Generalmente, pues, por protección siempre va a haber una resistencia que esté detrás de un LED, simplemente para que no haya una sobretensión y no se nos queme pues el bombillo. Vamos a sacar lo mismo, voltímetro, pero en este caso lo vamos a mover acá, podemos moverlo antes de ponerlo, o en caso tal también podemos acá mismo rotar. Bueno. Ubicamos y le damos play. Y ahí nos dice 6.76 y 2.24 voltios. La resistencia está a 6.76. Si le sumamos los 2.24 nos va a dar los 9 voltios de la fuente. Entonces ahí podemos ir viendo realmente cuánto. Eso quiere decir que podemos tener una resistencia quizás un kilo. Hola, buenas tardes. ¿De cuánto no tenemos? Sí, con él. Y igual.
ahí nos va a soportar la tensión. Muy bien, Vanessa, ¿cómo estás? Quisiera entonces, recuerden hacer esa parte, esa última parte, en cuanto a la simulación, qué pasa si la resistencia es mucho mayor y qué pasa si la fuente es mucho menor a la que tenemos actualmente. Bueno, esto en cuanto a voltaje. Ahora vamos a Sí. eliminar estos componentes, vamos a medir la corriente en este circuito. Lo que podemos hacer, aquí es muy fácil, interactuar con la interfaz, los que Teus Ah, pues, perfecto. tiene O una sea, gran sería más ventaja, o que esto menos es que como tienes jugando con un jugando. software de como un software de gráficos simple, en el que uno solo corta o pega y da igual. Entonces vamos a Listo. Entonces coger me el recomiendas que lo amperímetro haga la terminación el en DC. viernes, este viernes. Entonces aquí lo ponemos, sí, aquí Sí, sí. suele pasar eso, por lo que me tocó devolverme una versión mucho más avanzada, una versión anterior, tiene ese problemita conmigo el software, pero pues solo Sí, pues claro que de sí. tener, de ir guardando, Cuéntame, aquí tengo ya que una se nota. cierra repentinamente. Listo. Control Z acá funciona perfectamente, entonces lo tengan en cuenta. Y aquí descargamos el LED. Vamos a medir corriente, entonces recordemos que la corriente se mide en serie con el componente o con el circuito en Talent que vemos con la malla que queremos medir. Entonces vamos a la parte de herramientas o dispositivos de medición y sacamos el amperímetro en DC. Tenemos en serie. Esto es técnicamente lo que ustedes harían en la vida real para tomar mediciones. De hecho, si alguien tiene estos componentes en su casa y tiene forma de tener un multímetro, puede corroborar las mediciones y mirar a ver qué tan parecido y qué tan rango qué tan alto es el rango de error de Proteus con respecto a la realidad. De igual forma, como les digo, generalmente yo he montado circuitos en Proteus y los he llevado a la vida real y obviamente utilizo en la mayoría de los casos resistencias de predicción o resistencias que no consuman mucha potencia y me funcionan perfectamente. Entonces, es una gran ventaja de Proteus también en cuanto a esto. Es muy parecido a la vida real. Pues el modelo matemático que tiene es muy potente en cuanto a que hacen un análisis casi pues muy preciso. Bueno, aquí le damos play y medimos la corriente. Como vemos, ahí está 0.01 amperios, pero entonces vamos a reducir la escala para visualizar mucho mejor esa parte de la corriente. Entonces vamos a miliamperios. ¿Cuántos miliamperios está consumiendo? Este es 14.4 14.4 miliamperios. Entonces, como vemos, ahí ya tenemos los valores propios del circuito, de este circuito. Y no sé, quisiera con este circuito así de simple, darle control Z, lo llevo de una vez a, a que conozcan la otra interfaz ARES, como para darles una degustación de lo que se puede hacer y después llegar a trabajar ya con amplificadores, con transistores, como vistazos, porque la idea es que ustedes, o sea, la idea principal de esto es que ustedes puedan desarrollar placas como las de Calliope, que son las que nosotros manejamos. Les voy a mostrar, por ejemplo, acá la placa de Calliope, creo que la tengo en guías. A ver si acá está la placa de Calliope, que es una placa electrónica, sí. Y ustedes pueden llegar a hacer sus propias Calliope, por decirlo así. Entonces a eso es lo que nosotros queremos que ustedes lleguen y que no es complejo. O sea, la electrónica cuando uno le coge cariño, eso todo se va volviendo fácil. Entonces esto es lo que nosotros queremos con ustedes, que ustedes mismos generen esos conocimientos. La electrónica
están todos los campos, está en la parte de control, está en la parte de señales, está en la parte en sí de señales como de telecomunicaciones, está en la parte de robótica, electromedicina, biomédica. Entonces, ustedes en algún momento en su carrera se van a aportar esa línea y eso es lo que nosotros queremos, que ustedes sean autónomos en su movimiento y que de alguna forma aporten más de lo que cualquier profesor en su vida estudiantil les pueda dar, sino que ustedes también puedan generar más allá de, y esa es la idea que me hablaste. Entonces, en este caso, ya tenemos el esquemático. El esquemático que nos permite generalmente pues poder simular y tener como un diseño visual de nuestro circuito y poder corroborar errores que podamos tener, que aquí también pues, nos muestra mensajes de errores y tenemos algo en cuanto a diseño. Pero esta parte, ya la parte de diseño. Para la parte de diseño entonces tenemos que tener varias cosas en cuenta. Entre ellas que nuestros componentes se puedan llevar a esa parte de diseño. Y pues un LED como tal, este diseño del LED pues no pertenece a la parte del PC, ya lo vamos a ver por qué. LED Pre, esta primera LED Pre, y como vemos dice que no tiene el paquete de PC en este caso, entonces no tenemos forma de llevar ese diseño, entonces nos toca crear un componente o en tal caso simular otro, pero yo creo que hay uno, las nuevas versiones ya lo tienen. Este yo lo creé hace un buen tiempo, porque yo sí, lo creé hace un buen tiempo, entonces luego les enseño cómo crear un espacio, pero en caso de que no se tenga este LED, se puede hallar un componente mientras tanto que nos pueda servir como, como esquemático en el PCB. Listo, entonces en ese caso, por ejemplo, podría ser un capacitor. Entonces aquí vemos que por ejemplo mirar que las medidas son iguales y pues la distancia entre los tipos, solo como para un desvare entre los agujeros da igual. Listo. Bueno, vamos entonces a la parte del PCB. Entonces, como vemos, el LED que tenemos no nos sirve. Entonces, como yo ya tengo un diseño acá en LED, el paquete yo mismo, entonces vamos a eliminarlo de acá y vamos a llamar al LED que sí nos sirve. Lo ponemos aquí y hacemos lo mismo. Listo. Acá qué pasa, la batería también, ¿cómo vamos a representar una batería en una PC? No es posible porque la batería es externa al circuito, ¿cierto? Entonces lo voy a ir dando guardar porque también se me cierra constantemente. Entonces en vez de la batería vamos a conector o conectores son pues acá tenemos de varios tipos, de Arduino, los conectores de Arduino, los de audio, bueno, diferentes tipos, pero generalmente uno utiliza acá o feeder, pues no, acá feeder plug, otros comunes, pero pues, por el momento utilicemos estos que son las que venden comúnmente en una tienda electrónica. Entonces, ¿de cuántos necesitamos? O sea, de 2, de 3, de 4, de 5. Pues, la fuente es de 2 polaridades, entonces ponemos ahí. Ok. Y nos vamos a esa parte y lo volteamos acá. Y simplemente unir. Ay, bueno, para mí, bueno, chao. Y listo. Hola, madre. Entonces, en cuanto a la parte de simulación, ya pasamos. Ya vieron cómo sacar la herramienta. En el osciloscopio después lo podemos usar en un
en escribiendo. un circuito que utilicemos Esto voy a hacer una transistores o vuelta al amplificadores diómetro, que es lo recomendado, supertradicionales ¿cierto? para que lo vean lo fácil también, es solo poner el punto. En este caso, pues solo veríamos una Mami, línea de es que C, tengo que entonces afiliarme de aquí a no tiene mañana. sentido. Me dijeron que tenía que enviar pues que eso lo Bueno, hacían voy a allá, darle por el guardar y camino, vamos la a pasar a la tierra parte de PC. se Acá le sentía podemos así. poner ¿Dónde es mejor? entrada o ¿Cuál lo alimentación. recomienda? Listo. Y listo, nos vamos a la pestaña del PCB. Bueno, en este caso, entonces, nos salen Bueno, los se tres Santiago. componentes que tenemos No. y toda esta interfaz que nos muestra acá los componentes. Acá tenemos los Listo. mismos componentes o Listo. en caso tal, integrados que nosotros vayamos a diseñar también, porque a veces toca diseñar desde acá la parte generalmente, bueno, toca desde acá Bueno, diseñar listo, o esa sea, yo parte creo que o del he paquete escuchado que que, es como que mejor algunos que sea componentes no un tienen. filo Es hierro muy para, fácil. pues si tiene Para alguna eso piedra, tenemos estas ¿cierto? otras herramientas como cuadros, círculos, para diseñar componentes que son prácticamente los mismos de acá, Listo, o me voy esto a para intentar poner por allá, ¿qué me títulos dice? en nuestros temáticos si queremos acá poner el nombre del circuito y cosas así. Y ahorita les muestro cómo importar esos diseños en papel y lo quieren hacer. Bueno, Ay, aquí tenemos, esto es para imagínate que tirar ya líneas, ahorita me llamaron, porque yo líneas, estaba ahí como que las quedé en las líneas mismas de porque él no grosor pues dice que, nada, pues, que pues, decíamos. y me acabaron de Estos llamar. son para poner la tierra. La tierra en sí es como Dice que no me en la comunique placa por una la parte prueba y de todo eso. protección Ajá, en pero cuanto empiezo y ya a me acabaron de proteger llamar. nuestros Empieza el componentes y el 11, circuito o sea, ante el cortos lunes y de la que otra pueda semana. soportar Por eso tengo altas que mañana tensiones, hacer que mi pueda auxiliar como tener sea bien a, el porque aislamiento necesitan el con otros formulario componentes ese o con de otras afiliación, de eh, cesantías y eso. tensiones. Entonces es muy práctica y yo suelo usarla mucho, ¿Lo de qué, aunque hay mami? mucha gente que no la usa, pero debería. Eh, bueno, y así otros componentes En este momento estoy pagando para positiva, creación. pero no Esto, sé, todo mami, esto es eso sí para no me creación preguntaron, yo creo que eso lo hace la no sé si lo de hace la componentes. universidad. Todas estas herramientas para creación de componentes. Bueno, entonces, Gracias, ¿qué es mami. lo primero? ¿Con qué Sí, Luisa, iniciamos muchísimas gracias. nuestro, Ahora nuestro los diseño? llamo, ¿listo, mami? Para iniciar nuestro diseño, pues Gracias, mami. simplemente vamos Chao. a elegir acá un cuadrado, la forma que queremos que tenga nuestra PCB, y seleccionamos acá Board Edge. En Board Edge generalmente es el cobre, por decirlo así, que nosotros vamos a usar, o no el cobre, sino el espacio de baquela, la parte de la baquela que queremos tener. Entonces, dibujamos, ok, dibujamos el cuadrado que queremos tener y esta será nuestra área de trabajo. Este será nuestro tamaño del circuito, que lo podemos visualizar acá en 3D la visualización 3D. Esta es nuestra placa, así la compramos en la tienda, por decirlo así. Bueno, ahora lo que hay que hacer es traer esos componentes al, a nuestra placa. Para ello, simplemente tenemos la entrada, lo ubicamos como que era. Aquí, por ejemplo, veo que la hice muy grande. En este caso, entonces simplemente reducir. Esto es. Y ya yo me muevo un poquito para acá. Mientras tanto, si quieren, me van diciendo qué inquietudes tienen o si necesitan que realimente cualquier cosita, me pueden ir hablando y yo aquí les voy respondiendo también. Ok. De momento no tengo el mouse, entonces es un poquito más complejo. Listo. Voy a cambiar, aquí podemos cambiar la grilla si queremos que se vea o no, pues eso ya es decisión de nosotros, cómo queremos verlo durante el diseño. Ok, listo, entonces tenemos la resistencia, realmente yo lo pongo en orden de, aquí hay que tener varias reglas de diseño. Nos vamos a componentes y acá las arrasamos, como ven se nos van agotando a medida que los vamos colocando. Y aquí vamos volteando. Listo. Voy a acercarlo un poco más para que lo vean.
Eso es. Entonces, como ven, ahí las líneas amarillas son las tierras. Entonces le está apuntando ahí como, hey, esto es tierra. Eso es lo que hay que lograr, que todas las líneas apunten así hacia el mismo punto. Acá, por ejemplo, me están diciendo 3 pérdidas y son en sí estas uniones, 1, 2 y 3 las verdes. ¿Por qué? Porque todavía no hemos tirado el cable como tal. Entonces, en este caso, para tirar el cable, lo que debemos hacer, o las pistas, decirlo así, pues debemos guardar. Nos vamos acá a System, aquí aparece, aquí, perdón, en Technology, le damos Insert Layer, Paint, y todo esto debe aparecer en Button Cooper. ¿Por qué Button Cooper? Porque lo vamos a hacer en una sola cara. Una sola cara que es que el circuito va a ser impreso solo por un lado y no por las dos caras de la tarjeta esta, porque generalmente uno lo hace de 2 caras cuando tiene un montón de componentes y el espacio que usa es mucho. Entonces, para reducir espacio en la placa, para que la placa sea más chiquita, se utiliza 1, 2, 3, 4 caras. Hay, hay, hay software de diseño como Altium que permiten muchas caras, y generalmente esas se mandan a fabricar en China porque la impresión de eso es, o acá las fabrican en Colombia, pero son un poquito más costosas. Y todo en Button Cooper y button, y le damos OK. Listo. En este caso, bueno, ahí en Technology también nos vamos a Design, acá en Power igualmente, Button Cooper, y encima también Button Cooper. Estos son unos pasitos que no se nos deben olvidar, pero son los más importantes, decirlo así. En cuanto a esto, bueno, acá hay otras cositas que, a ver, okay. Listo, eso por el momento. Bueno, ahora, nosotros podemos tirar las líneas a nuestro gusto. Acá están de pound, yo generalmente, bueno, acá están 30, lo podemos dejar en 30, el grosor de las líneas. Y como vemos, están en azulito, eso quiere decir Button Cooper, una sola cara, y podemos ir tirando la línea. Entonces puede salir así, y por reglas de diseño, que ya se las voy entre conexiones, no podemos tirarlo recto porque eso ya es una, pues incluimos en cuanto a una regla de diseño, porque podemos hay un cuento con la corriente allí, y es que podemos generar saltos de corriente entre componentes, y eso pues puede llegar a ser peligroso, o si tenemos circuitos con antena, es muy delicado. Entonces generalmente podemos salir a 45, movernos un poquito y entrar otra vez en 45. Lo mismo. Entonces, como ven, es muy fácil, simplemente estoy arrastrando y ahí ya desaparecieron los 3 errores. Ya tengo nuestra primer placa. Si lo quieren visualizar, sería algo así en la vida real. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora, si bien esto es un circuito simple y nosotros le podemos tirar la línea, pasa que no siempre es así. A veces tenemos circuitos mucho más complejos, mucho más laboriosos, porque tienen mucho más componentes. En ese caso, entonces nosotros simplemente utilizamos el autoruteo, que hay gente que pues profesionalmente no se debería hacer, porque hay gente dedicada al diseño y que lo hace, pues se puede tomar una semana haciendo un diseño, mirándole, analizando bien las reglas, y que la corriente y el voltaje no se vean afectados en ninguna de sus etapas, y tiran las líneas ellos mismos, y generalmente pues se hace así. Pero cuando son para diseño estudiantes o
o diseños para cumplir con un proyecto rápido, pues uno puede usar el AutoContent. En este caso es simplemente Talent Embedding Routing y él empieza a generar solito las líneas. Bien, ahí las generó. Obviamente hay unas veces que genera errores de diseño como este, entonces ahí hay que poner cuidado con ello. Aunque en esto no es tan crítico, en un circuito como esto no es tan crítico porque solo encender un LED, que sería una lamparita puede ser puerto USB que le podemos poner a nuestro teclado, nosotros poder diseñar una lámpara para nuestro teclado sería esto, pero pues no es tan complejo. Entonces, pues no tiene sentido. Entonces nosotros podemos eliminar esa línea que él tiró ahí y nosotros mismos irla a hacer de la forma correcta. Bueno, hay otras cosas en cuanto a espacio y cositas que hay que tratar, pero en ese momento pues solo me interesa como que puedan ustedes tener y tocando su interfaz para sus diseños. Aquí podemos ver entonces en el diseño las líneas por detrás como sería el cobre después de que se lo come el ácido o si lo vamos a hacer con una impresora de broca o de láser, pues así quedaría. Bueno, en cuanto a la Tierra es muy sencillo, es lo mismo. Entonces, simplemente es hacer un recuadro y nos sale esto. Ponemos cuánto tiene Power, Button Cooper y Bison. Y ok, como ven, aquí me tomó esta línea que es la de tierra, como si fuera parte de todo el gramo, y eso es lo correcto generalmente en unos circuitos. Esto lo usamos mucho en cuanto a circuitos donde los cálculos son tan exactos que cualquier variación en nuestro diseño pues nos puede generar problemas. Entonces hasta un poquito de soldadura mal hecha o algo así nos puede generar impedancias parásitas o capacitancias parásitas que nos pueden eh, poner en jaque con nuestro circuito. ¿Listo? Entonces vamos otra vez a nuestra visualización y aquí tenemos nuestro diseño. Y esa es una simple lamparita con un LED, pero esta misma nos puede servir para, esto es una batería de 12 voltios, nos puede servir para alimentar otros 3 o 4 voltios, pero que después vamos a ver una sección de serie paralelo donde ustedes van a identificar que podemos tener 3 o 4 líneas de tres LEDs, entonces esto ya nos da para una lámpara de LED muy simple. Entonces, como ya va prendiendo cositas y nos van a permitir desarrollar otros dispositivos y aplicaciones muy prácticas pues, para nuestra vida, tanto profesional como en nuestra casa. También si necesitamos lámparas LED o queremos utilizar lámparas LED en nuestros proyectos, que ya sabemos cómo diseñarlos. Bueno, pero aquí no termina todo. Para finalizar el diseño, ustedes pueden ponerle letras acá, tienen que asegurarse de que sea Button Cooper, una sola cara y generar su Aulastain. Generar un poquito de tamaño. Listo. Y aquí poner la punta de Aulastain. Ustedes dirán, ¿por qué sale al revés? Porque este circuito, recuerden que esto va impreso en una placa y al momento de nosotros irlos a pasar, sea con una plancha como yo lo hacía en mis tiempos cuando estudiaba en la del Valle, lo que hacía era imprimir, entonces la cara quedaba añadida al, a la placa después de plancharla con una plancha y con un papel fotográfico, imprimir en un papel fotográfico esto, que ya nos vamos a ir acá
a exportar gráficos y le damos en PDF. Entonces esto era lo que uno solía hacer. Acá no solo es una cara, botón Cooper. Y estas son las etiquetas y las queremos tener después. Démosle a esas dos para que las vean. En este caso, esto es lo que tendríamos. Al momento de planchar, pues quedaría derecho. El aula esté. Aquí tendríamos nuestro LED, nuestro cosito. Aquí hay que tener cuidado porque, bueno, en este caso yo le di imprimir al TOSIC puntos, al CID, que son estas cositas que redondean o lo que nos identifica el componente. Entonces salió el pegado, pero ustedes le dan simplemente al botón Cooper una vez, damos OK y aquí ya nos quedó guardado. A ver cómo se guardó. Voy a eliminar este aquí, creo que no me lo está guardando por le cambié el nombre. Entonces en este caso le damos Open Sport Graphic, le damos botón y le damos OK. Listo. Entonces si ven, ya no tengo el círculo de acá porque eso ya me estaba dando un error, eso era un corte. ¿Por qué? Porque imprimí TOSIC, el SIG son las etiquetas o me identifican los componentes donde van. Eso uno lo hace para imprimirlo por encima de la placa. Ya les voy a mostrar una placa. En este momento quiero imprimir solo todo eso para que ustedes lo visualicen también. Entonces le cambio el nombre o lo elimino. Yo prefiero eliminarlo para no llenarme de archivos acá. Y le damos lo mismo, pues por PDF, pero le damos a este nomás. Démosle a este también. Ok, y listo. Y como ven, esta es la parte que irían encima de la placa y la otra por debajo, para identificar dónde van nuestros componentes y la polaridad que tienen. Eso, y el tamaño que ocupan. Entonces ya tenemos cómo imprimir. Entonces ese archivo PDF que imprimí anteriormente es el que uno va y pega en la baquela, el que va y pega con una plancha caliente, o va simplemente al SENA y ellos nos pueden colaborar un poco con ello en cuanto a que pues desde la Blastline tenemos una asociación con ellos en cuanto a que ellos nos imprimen los circuitos, no cuesta nada. A veces pues nos regalan la placa, pero lo debido sería nosotros llevarla, pero pues son muy queridos, ahí nos imprimen sin ningún costo. Y después de eso nosotros colocamos los componentes en los huequitos y soldamos. Así de fácil es hacer un circuito como este. No sé si tienen alguna pregunta, si necesitan que me devuelva, pues aquí tengo todo el tiempo para lo que quieran saber. Muchas gracias, Juan David. Excelente la presentación. Si alguno de los muchachos tiene alguna duda, alguna pregunta. Yo les voy a mostrar acá, a ver qué. El video quedó grabado. Sí, el video va a quedar grabado. No sé si se logró porque teníamos como un problema con la plataforma. Me parece que no quedó grabado, no vi que estuvieran grabando. En caso tal, el de mañana pues es exactamente lo mismo y mañana vamos a generar el video. De todas formas, nosotros tenemos un video más amplio en nuestra plataforma de YouTube de Dirección Académica, que se lo vamos a compartir para que lo tengan a la mano, que es también el mismo proceso, solo que se tiene un poquito más de explicación en cuanto a otros detalles, pero es exactamente lo mismo. Acá les voy a compartir sí, ya mismo, de hecho voy a ver si Mayra está por acá, a colaborar Mayra con el enlace del video. Qué pena. De igual forma, acá les quiero compartir, voy a mostrarles mi cámara
Muchas gracias, Mayra, por el enlace. Les voy a compartir acá. Generalmente, no sé si ya me están viendo, voy a dejar. Ok, ¿me ven bien? No sé si Sí, se perfecto. puede. Ok, listo. Este es un diseño que yo hice, que diseñamos desde el aula STEM. Era una tarjeta como tal, como el Calliope que queremos hacer. Que la idea es llegar con ustedes a esto, a poder diseñar estas tarjetas microcontroladoras. Y lo único que hicimos es usar Proteus y valernos de la ayuda de allá del SENA para ello. Bien, este es el circuito como tal ya montado y ya les voy a mostrar el diseño en Proteus como es. Voy a compartir nuevamente pantalla en toda la pantalla. Proteus es potente en la medida de que nosotros podamos llegar a hacer buenos diseños. Nosotros, verlo acá está. Listo. Tenía ahí justo a la mano. Entonces, observen esto. Este es el diseño como tal montado, hecho en Proteus. Estos dos componentes pues se debieron crear porque no estaban, por eso aparecen de una forma diferente, pero las medidas son precisas en cuanto a que eso depende del diseñador, de uno coger el datasheet del dispositivo y mirar qué tamaño ocupa. Este es el diseño como tal, acá no tiene tierra aún, pero pues yo se la diseñé porque en el SENA, la máquina del SENA generalmente unía las pistas, entonces había problemas allí con ello. Y este es el esquemático, pero como ven, pues tampoco ustedes dirán, oye, hay muchos componentes, pero no es tan complejo como se ve. Eso es un microcontrolador mucho más potente que cualquier Arduino, mucho más potente que cualquier integrado, tarjeta controladora de adquisición de datos barata del mercado. Y ese microcontrolador nosotros lo podemos reusar. Y la ventaja de eso es que nosotros podemos generar cualquier tipo de sistema y usted va a ser el dueño del sistema porque usted está generando tanto el código del diseño y allá también queremos llegar con ustedes, diseñar el firmware que va a contener la programación. Por ejemplo, esta placa la usamos para muchas cosas. Esta placa nos podemos conectar pantallas LCD, podemos hacer un sistema de tanques, un sistema domótico, un sistema de control de robots, de cualquier cosa. Muy fácilmente porque nosotros es nuestra placa y le conocemos todos los partes, por decirlo así. Y eso es lo que yo quiero que ustedes lleguen a hacer. Entonces, visualicen esta placa como fue diseñada y aquí ya les voy a compartir, a ver si lo puedo dejar. Eso es, ahí, aquí, ya los compartiendo. Y aquí pueden ver que el diseño es prácticamente, pues sale igual, el mismo, y ya de nosotros depende como tal la soldadura. Eso sí es en lo que debemos tener pues, un poquito de experticia o de agilidad, pero eso con el tiempo se adquiere. En caso tal, nosotros solemos trabajar en grupos de tres personas y hay una persona, entre esos tres tiene que haber una persona muy buena para soldar. Entonces, esa es una ventaja. Uno diseña, el otro saca los cálculos y el otro solda. Y eso es trabajo en equipo y todos se enteran de lo que está haciendo. Entonces, para que vean cómo es Proteus, esto es solo un vistazo. La gran ventaja que tiene Proteus también es que Proteus permite simular circuitos en tiempo real, cosa que si yo hago una conexión de esta placa con mi computador y en Proteus tengo un analizador
de audio, de transferencia de datos, él mismo los va a mostrar en pantalla en tiempo real, o va a hacerla, o es más, podemos simular placas como esta en Proteus y que se vea allí identificado en el computador. Voy a quitar aquí mi... Sí. Eso es. Voy a quitar la cámara para que puedan ustedes visualizar acá. A ver si tengo un ejemplo de ejercicios. Esos fueron unas pruebas que hice hace mucho tiempo. Por eso está trabajada en software un poquito viejos, pero que funciona. Esto es Visual Basic 6.0, eso es desde el 98 está esto, entonces eso lo hice en la Valle cuando estudiaba allí. Aquí tenemos es un sistema de llenado de tanques, como le decía, y la misma placa, la placa que diseñamos en Proteus. Escuchen, no sé si pueden escuchar la conexión. Ahí identificaron, el computador identificó como si fuera un circuito de verdad, cuando es un circuito de simulación. Entonces, esa es una gran ventaja de Proteus con respecto a otros simuladores. Y aquí nos dice, está conectado al puerto 4, cuando yo en mi computador no tengo ningún puerto USB ocupado, puerto COM, pero Proteus simula una conexión en tiempo real. Y aquí podemos ver, a ver si puedo iniciar el enlace. Ok. Y lo debo tener en cero, entonces pueden identificar acá la S, están 298, si lo muevo en esa parte va a caer a 2.1, entonces como ven es casi en tiempo real. Obviamente pues por capacidades ya sea de mi computador o de tanta cosa que tengo abierta, pues puede funcionar un poquito más lento, pero como les digo, si funciona ahí en la simulación, eso fijo funciona en tiempo real, en la vida real. Bueno muchachos, no sé, mi nombre es Juan David Llegas, soy ingeniero de la Universidad Nacional y nada, aquí vamos a estar en estas videotutoriales ayudándoles a ustedes para que puedan ser los mejores electrónicos posible por su cuenta y también con ayuda pues de los recursos que nos da la universidad. Juan David, una pregunta. Cuénteme, profe. Usted, yo sé pues que usted es una persona bastante ocupada, pero quería preguntarle si hay la posibilidad de que los estudiantes le puedan hacer algún tipo de pregunta o asesoría que necesiten, pues que usted les dé un dato de contacto, no sé, un correo o algo así. De hecho la idea de esto es generar en sí un canal de comunicación y que nosotros podamos colaborarles en cuanto a su aprendizaje. Entonces, nosotros vamos a estar aquí siempre disponibles. La idea es que ustedes lleguen. Esta es la idea del aula de cursos y que la electrónica por amor que por obligación. Entonces, de igual forma, espero que puedan solucionar los puntos que quedaron en la guía. No sé si es posible, profe. Son 3 preguntitas, son fáciles. Ya se las muestro otra vez. Ese es mi correo, se los acabo de compartir. Y las preguntas son estas, solo como para hacer validación y de pronto también quisiéramos en qué podríamos mejorar en nuestra forma de dar este contenido. Aquí están las
las preguntas son muy simples: identifica el tipo de circuito y mida la corriente con el dispositivo correcto de la sección de instrumento, con los instrumentos de medición disponibles en instrumento, indicar los valores de caída de tensión y resistencia en el diodo LED. Y es que qué pasaría si la fuente de alimentación, batería o celda, lo que hayan utilizado, se les necesita de 1.5 voltios. Y lo mismo que pasaría con la resistencia. Pero también quisiéramos saber en qué podríamos mejorar, como en cuanto al contenido. En cuanto al contenido, muchas gracias, Mayra, por corregirme el correcto ahí. En cuanto al contenido de esto, ¿cómo les gustaría que se diera mejor las prácticas? Y no sé, profe, cuándo decide usted o quisiera usted que se diera la segunda sesión, que ya también está lista. Pues entonces las preguntas de la guía sería que las resolvieran. Las pueden subir a la plataforma del Classroom, y la próxima sesión pues podría ser la próxima semana. Listo, está bien. Y sí, hay esas Sí, preguntitas. pues el mismo día a esta hora, el martes a esta misma hora. Exacto. Igual, si tienen dudas, ya saben, si desean que mejoremos en cuanto a varios aspectos de estas tutorías, lo podemos hacer fácilmente. La idea es que crezcamos entre todos y que ustedes puedan tener casi igual o casi o los mismos o más conocimientos que nosotros. Al generar estos espacios, nos hemos dado cuenta que hay personas, por ejemplo, que a veces se gradúan y no tocan un simulador como Proteo siquiera, o se gradúan y no les llama la atención, terminan trabajando en otras cosas. Entonces queremos que ustedes le cojan el amor a la electrónica por lo que es, y esto es electrónica como... Bueno, ya un último comentario para los estudiantes que permanecen conectados.